adicionales. Entonces, para comenzar, básicamente este va a ser el enfoque pues, de la charla en cuanto al contenido que vamos a tener. Es algo de introducción, un tema muy puntual pues, de fisiopatología, algo de evaluación y sobre todo escalas de evaluación del dolor, que creo que en lo revisado es una parte fundamental del manejo de estos pacientes, y es que no solo es cómo enfocamos el manejo y el analgésico o la analgesia postoperatoria que le vamos a brindar, sino una adecuada evaluación en cuanto a escalas del dolor y la clasificación del dolor del paciente para definir este tratamiento, algunas medidas no farmacológicas, ya como tal manejo farmacológico, y algunas conclusiones. Esa manera de introducción simplemente es relevante y digamos toma una vital importancia el tema en nuestro ámbito diario, ya que la evaluación del dolor, tanto en el paciente, pues digamos no en postoperatorio, sino en el contexto del dolor agudo o el dolor crónico, y ya puntualmente en el caso del dolor postoperatorio es un reto, tanto en pacientes pues pediátricos que aún no han iniciado el lenguaje o que tienen difícil comunicación, o pacientes con algún compromiso neurocognitivo, o inclusive en niños que ya tienen lenguaje, pero pues digamos que identificar el relato pues del dolor y cuál es su nivel real de dolor es muy difícil de identificar. Y en esta medida, no solo por la evaluación y la clasificación, sino que en muchos casos se brinda un tratamiento insuficiente al dolor del paciente en su postoperatorio. El dolor postoperatorio suele ser en ocasiones poco reconocido, tratado de manera inadecuada, y aunque hay datos epidemiológicos limitados y se requieren sí estudios adicionales, en los estudios pues descritos y lo evaluado al menos se describe una incidencia de dolor crónico postoperatorio hasta los 12 meses del postoperatorio, con una prevalencia hasta de un 20% en diferentes grados pues, de dolor. Relevante en cuanto a la fisiopatología, que las vías aferentes del dolor son maduras a partir de la semana 24 o 26 de gestación, por lo que los niños ya tienen o cursan con dolor inclusive desde el momento del nacimiento. Que las vías inhibitorias descendentes son inmaduras, se desarrollan más tarde a lo largo de la infancia, por lo que el dolor puede ser o suele ser inespecífico, pero desde que se nace hasta los 6 meses sí hay descrito una mayor densidad de receptores MIU2, que a nivel pues, de trauma local y estímulos locales son más fácilmente estimulables, por lo que el recién nacido hasta los 6 meses puede cursar inclusive con una percepción mayor del dolor que en un niño o en un adulto ya pues más grande. En cuanto a la evaluación, como mencionábamos, hay múltiples escalas descritas, homologables pues a niños o que buscan extrapolar la escala visual análoga del dolor a niños. Y como vamos a ver, algunas tienen una indicación ya en pacientes con compromiso cognitivo o indicaciones adicionales. Entonces, en cuanto a las escalas de autorreporte, y es la escala que uno utiliza en el consultorio al ver al niño, está descrita la escala del dolor de caras y la escala revisada de caras. Esta tiene mayor utilidad entre los 4 y los 18 años, sobre todo en niños menores de 7 años, que es la que vemos en la imagen inferior aquí de la derecha. La superior es la escala de dolor pues, inicialmente propuesta. Y como vemos, pues básicamente cambian el gesto y asocian el gesto como a alguna pregunta del paciente, ¿qué tanto le duele? Esto se asocia a otra escala que es una escala la escala de palabra única, y es que en niños que ya se comunican, se les pregunta de una única forma o que describan una única palabra su dolor, y pues de acuerdo a esto también se determina la escala del dolor. Está también la escala de calificación numérica de cupones, que también pues va del 0 al 10. La escala de dolor de Oucher, que es una escala como tal fotográfica, va de 0 a 10, pero básicamente con estas imágenes busca encasillar al niño en alguna de las imágenes. Y la escala de dolor de Faces de Wong-Baker, que es muy similar a es la imagen B, que como vemos busca ya una cara no con muñecos, sino con una cara pues más similar a una cara de un paciente con la que se pueda, pues, digamos, clasificar en alguno de estos rangos. En cuanto a estas escalas de autorreporte, la que es más recomendada, la más utilizada y la más descrita en la literatura, con mejor sensibilidad y especificidad, es la escala modificada de caras. Eh, digamos que tiene mejores resultados que la escala visual análoga, pues, digamos, en términos generales, porque en pacientes pues, que todavía no se comunican o que no transmiten bien su dolor, pues es más fácilmente evaluable, y que la escala numérica y se ha validado, perdón, para ser usada en niños entre los 4 y los 17 años. La escala numérica se recomienda en niños ya de más de 8 años que pueden comprender claramente un orden numérico y clasificar el grado de dolor. Hay otras escalas, perdón, descritas que son más observacionales y conductuales. Dentro de estas está la escala FLAC, el FLAC revisado, la escala de dolor postoperatorio infantil y la escala del Hospital de Ontario para dolor. Eh, y como vemos pues en la imagen,
digamos que varían en algunos ítems, pero en términos generales evalúan la cara del niño, pues cuál es su expresión facial, el llanto, la posición de las piernas, esta por ejemplo que es la escala CHIPS evalúa también la posición del tronco y la inquietud motora que el niño presenta. Y en términos generales ellos describen que la escala FLAC, como vamos a ver en un momento, es la que ha sido recomendada para uso intrahospitalario y es la que tiene mejores resultados en la evaluación del desenlace del dolor postoperatorio. Es esta que vemos en la imagen del superior a la izquierda, en donde vemos que en la cara evalúa si hay, pues va de 0 a 2, 0 siendo ninguna particular expresión en la cara, 1 siendo un fruncido de ceño o un cierto desinterés a la evaluación en su expresión facial, y 2, un fruncido constante. Ellos hablan, y vamos a ver en las otras escalas también, hablan de que aprietan mucho la mandíbula o movimientos mandibulares. En cuanto a las piernas, la 0 pues es una posición normal o relajada, la 1 es un paciente inquieto, tenso, y la 2 es un paciente que patea con las piernas en completa extensión y tensas. En cuanto a la actividad 0 es un paciente quieto en una posición normal. La 1 es un paciente que ya está inquieto, que va de adelante hacia atrás, que está tenso. Y la 2 es un paciente arqueado, rígido, con movimientos anormales. En cuanto al llanto, la 0 es un paciente despierto o dormido que no llora. La 1 es un paciente con cierta queja de dolor, cierto reclamo. Sin embargo, en la 2 ya es un paciente con un llanto constante, con sollozos frecuentes y quejas constantes. Y en la 0 es un paciente que puede ser relajado o está tranquilo en un momento. La tipo 1 es un paciente que se irrita con el tacto, se irrita con, digamos, el interrogatorio o los movimientos, pero que se calma tranquilamente al abrazarlo o al consentirlo. Y la tipo 2 ya es un paciente que es un paciente que es muy difícil de consolar o tranquilizar. Siempre tener en cuenta que estas escalas pues, observacionales o conductuales, lo ideal es que sean evaluadas ya sea al ingreso o al momento del consultorio, pero primordialmente que el paciente esté pues en brazos del acompañante, de la madre o el padre, y no al momento, por ejemplo, del examen físico, ya que esto va a irritar pues al niño. En cuanto a estas escalas observacionales conductuales, si bien no es lo más frecuente que nos atañe, sí hay dos escalas descritas también en pacientes recién nacidos, en donde, como mencionamos previamente, la evaluación del dolor es mucho más difícil, pero también son pacientes que por la fisiopatología del dolor van a tener un disparo mucho más alto y cursan con dolores inmediatos, digamos que mucho más altos, hasta los 6 meses, por lo que están descritas escalas que evalúan si bien la actividad del paciente y cómo se comporta en 15 segundos, también evalúan, por ejemplo, la escala, el pain profile del infante prematuro, entonces el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la saturación de oxígeno y ya expresiones faciales como el fruncir la cara, los ojos apretados o la presencia de un surco nasogeniano. Y la puntuación de Kreshel del 95, que tal evalúa el llanto, la fracción inspirada de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y también expresiones faciales y los periodos de sueño. Ya en cuanto a pacientes puntualmente con alteraciones cognitivas, se realizó una revisión o una escala revisada de la escala inicial de FLAC que describimos previamente, y es esta escala, digamos, junto con estas otras 5, las que se utilizan en estos pacientes con alteraciones cognitivas, perdón, está la lista de chequeo en paciente que no se comunica, la escala de Chel-Dulo, la escala de dolor del paciente pediátrico y la escala o la indicación de dolor en pacientes con compromiso de la comunicación. Sin embargo, al igual que la escala de FLAC inicial, que era la que describíamos o tenía mayor evidencia en el paciente, pues digamos normal, en las que preferíamos utilizar una escala cognitiva porque aún no se comunicaba, en los pacientes con alteraciones cognitivas, pacientes con parálisis cerebral u otro tipo de patologías, esta es la que tiene también mejores resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad. Vemos que los ítems son muy similares, lo que cambia es la evaluación de estos ítems y es cómo se comporta el paciente. Muy importante en el paciente pues con algún tipo de espasticidad, ya sea de origen con parálisis cerebral, que cuando tienen dolores severos y en la escala 2 vamos a ver que hay un marcado incremento en la espasticidad, hay un tremor constante, un temblor constante e inquietud motora. Son pacientes que entran en pánico durante la consulta, que están arqueados o rígidos, con una severa agitación, y pues digamos tener muy presentes estas escalas a la hora de evaluación del paciente. Y en cuanto a la comparación de las diferentes escalas, es de bastante utilidad tener en cuenta, pues como mencionábamos previamente, que los niños más grandes reportan mejores resultados
con escalas del dolor, ya como la escala visual análoga, perdón, o escalas numéricas, pero en niños menores sí tienen mucha mayor utilidad utilizar la escala de caras en pacientes pues normales, la escala de caras revisada, o ya en pacientes que aún no tienen algún, o que tienen algún compromiso cognitivo, la escala de FLAC modificada. Siempre tener en cuenta que el dolor debe ser contextualizado, que las escalas no deben ser la única herramienta utilizada para evaluar el dolor de los niños, que se debe evaluar la satisfacción y digamos que el control del dolor también en conjunto con la familia y que se debe hacer un seguimiento frecuente, sobre todo en pacientes con una crisis de dolor o con un dolor postoperatorio de difícil manejo, más o menos cada 2 a 4 horas es lo que ellos recomiendan. En esto también tener en cuenta, y vamos a ver en las medidas o algunas de las medidas no farmacológicas, en pacientes adolescentes, sobre todo, o en niños ya que están entrando a la adolescencia, eh, el grado o el compromiso previo al procedimiento quirúrgico en cuanto a estados o alteraciones psicológicas previas, trastornos depresivos mayores, trastornos de ansiedad o umbrales, digamos, poco delimitados o exacerbados del dolor desde el preoperatorio. Tener en cuenta la presencia del delirium de emergencia, que es un estado disociativo, un estado de disociación de la conciencia posterior a la anestesia inmediata. Hay un periodo de llanto, son pacientes inconsolables, no establecen contacto visual, no hay reconocimiento del entorno y se presenta principalmente desde el despertar, dura alrededor de unos 15 minutos en el postoperatorio. Tener muy en cuenta este delirium de emergencia, ya que no solo el 50% de estos pacientes presentarán dolor postoperatorio, sino sobre todo un dolor de muy difícil manejo. Ya entrando en cuanto al manejo no farmacológico, pues hay diferentes medidas descritas. Están las medidas de confort físico. Siempre, pues en los artículos mencionan que la presencia del acompañante, puntualmente de los padres, disminuye los umbrales de ansiedad y de dolor del paciente. Se debe preparar a los padres y hablar con ellos para disminuir la ansiedad en los niños, que sea un padre pues, que idealmente se presente tranquilo, consolable y no un padre inquieto y más ansioso que el niño. Que estas medidas de confort físico se den en un entorno, en un ambiente calmado, que esté en la presencia pues del juguete que más le gusta al niño en caso que sea un niño pequeño, los muñecos que él usualmente tiene en casa y hacerlo sentir lo más acogedor posible como en un ambiente pues de su hogar. Y en cuanto a técnicas de distracción, hay técnicas de distracción interactiva activas y pasivas, siempre tomando en cuenta pues que la principal intervención sean los padres y como mencionábamos en pacientes ya adolescentes o con un nivel de conciencia más alto, está descrito incluso aunque no es un protocolo, pero sí en algunos estudios, sobre todo en pacientes con un diagnóstico psicológico o psiquiátrico previo, hacer una evaluación previo al procedimiento quirúrgico y determinar si va a tener algún riesgo de un dolor aumentado, sobre todo en pacientes con trastornos depresivos mayores, como mencionábamos, o con alteraciones en las percepciones del dolor. Y si bien no en todos los pacientes, en algunos en los que puede haber riesgo aumentado de esto, inclusive no en el momento inmediato, pero sí en los días postoperatorios, realizar una valoración adicional por psicología. Y en estas mismas medidas y en estos pacientes está descrito el uso de música, películas, videojuegos, que han disminuido, ellos describen en los diferentes estudios, en las primeras 24 horas de forma considerable los umbrales del dolor y pues siendo medidas que no van a implicar, digamos, ningún compromiso mayor en el paciente, pues deberían siempre ser utilizadas. En cuanto a medidas físicas, están descritos el masaje, la relajación muscular, la terapia de vibración de acuerdo pues al tipo de postoperatorio, también de terapias con calor o frío local, sobre todo en pacientes con edema postoperatorio considerable, la rehabilitación y la movilización temprana también dependiendo del tipo de procedimiento realizado y terapias de relajación y respiración profundas. En nuestro caso puntual, tener muy en cuenta pues, la utilización y el uso de la inmovilización también de acuerdo al procedimiento como medida analgésica y postoperatorio, el uso de férulas con bastante pues, acolchamiento que van también a disminuir los umbrales del dolor y en pacientes en quienes realizamos o aplicamos yesos circulares postoperatorios para transferencias, ya sean transferencias deslizadas o tenotomías, tener en cuenta que el valvear los yesos es una medida pues postoperatoria que también puede llevar un adecuado control del dolor. Ya entrando pues en el manejo farmacológico y en lo que vamos a profundizar un poco más hoy, hay unas recomendaciones iniciales descritas por la Organización Mundial de la Salud que han venido siendo modificadas, que son útiles para el dolor postoperatorio agudo y es digamos de donde se parte hoy día a la hora de la toma de decisión de qué terapia farmacológica brindar al paciente. Lo primero es que se debe usar la forma oral de los medicamentos siempre que ésta sea posible. Que los analgésicos deben administrarse a intervalos regulares en el paciente
Y es fundamental tener en cuenta, en cuanto a la forma oral de los medicamentos, que en niños la absorción gastrointestinal es inclusive mucho mayor que la absorción intramuscular pues, por sus condiciones fisiológicas. El ácido gástrico es mucho menor en niños y a nivel muscular, pues aún no hay una adecuada formación de fibras musculares, son más líquido que músculo, por lo que siempre van a tener mejor respuesta desde que lo tolere y sea posible a los medicamentos orales en principio. Los analgésicos deben administrarse a intervalos regulares, deben administrarse en función de la gravedad del dolor y es allí donde recomiendan que siempre que sea posible se utilice una escala para evaluar la intensidad del dolor antes de determinar el tipo de tratamiento farmacológico y las medidas farmacológicas para tratar el dolor y clasificar el paciente en un dolor leve, moderado y severo y de acuerdo a esto definir la terapia. La dosificación del medicamento debe adaptarse de forma individual al paciente, se deben evaluar todas las estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y las posibilidades de analgesia, y siempre este esquema pues debe partir de un patrón de analgesia multimodal, ya que esto es fundamental a la hora de definir el tratamiento del paciente. Entonces, como vemos en el caso del dolor postoperatorio y como ellos lo extrapolan al dolor agudo, básicamente vamos a ir en el dolor postoperatorio inmediato de un dolor que va a ir en el pues en la escala, pero de forma descendente, va de un dolor severo a un dolor moderado a un dolor leve, y en el dolor severo recomiendan medicamentos no analgésicos, perdón, no opioides, me disculpo, como el acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos, en comunión con medicamentos opioides, que como vamos a ver, ya vamos a ver las diferentes alternativas y los riesgos de algunos de ellos, y medicamentos coadyuvantes que también vamos a mencionar en un momento. Ya cuando el dolor va descendiendo en la escala y estamos, o vemos un paciente que se presenta con un dolor moderado de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico realizado, eh, se recomienda de igual manera analgésicos no opioides, acetaminofeno, antiinflamatorios no esteroideos o combinaciones de estos, analgésicos opioides con ciertas recomendaciones, y en dolores leves o en pacientes con un dolor leve en el punto más inferior de la escala se recomiendan ya combinaciones de analgésicos no opioides como el acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroideos, pero en combinación de estos mismos. Entonces, básicamente, en cuanto al manejo farmacológico, contamos con todas estas herramientas y es allí donde vamos pues, a ahondar un poco. Entonces, contamos, como mencionamos, con el acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos, los opioides, las terapias coadyuvantes, dentro de las que están descritas la ketamina, la lidocaína y los anticonvulsivantes. Vamos a mencionar un poco acerca de técnicas de anestesia, sobre todo regional, que pues han venido pues en auge y en coadvenimiento, y vamos a ver cómo los diferentes estudios se han descrito ciertas ventajas de estas mismas. En cuanto al manejo oral inicial con el acetaminofén, tener en cuenta que hay un riesgo aumentado de hepatotoxicidad en niños, ya que el acetaminofén está metabolizado a nivel hepático por procesos de glucuronidación y sulfatación mediante la citocromo CYP2E1 y CYP3A4. Sin embargo, en neonatos e infantes hay un fenómeno protector en los que ellos presentan una alta capacidad de sulfatación, por lo que, como vemos en la imagen, en infantes de 3 meses hasta niños menores de 60 kilogramos, eh, hay una adecuada tolerancia al mismo. En neonatos se recomiendan inclusive dosis de carga porque hay menores grados de hepatotoxicidad, como mencionábamos, y pues tener en cuenta siempre la recomendación de las dosis que vamos a mencionar igual a lo largo de la charla, pero en niños de 3 meses hasta menos de 60 kilos se recomienda 10 a 15 miligramos kilogramo a un intervalo de se puede dar de hasta cada 4 cada 6 horas, y tener en cuenta las dosis máximas para riesgo mayor de hepatotoxicidad. Y entre los 2 a los 12 años, ya dosis de 12,5 a 15 miligramos kilogramo, y veamos pues también con una dosis de hepatotoxicidad en la que se recomienda que no hay digamos, un rango, sino un límite superior, por lo que se considera un mayor riesgo de hepatotoxicidad en estos pacientes. Tener en cuenta que hay riesgo también de hipersensibilidad, de reacciones dermatológicas severas, y pues que en cualquiera de los medicamentos descritos, si bien algunos tienen efectos adversos asociados adicionales, pues se debe descartar la presencia de factores, perdón, de eventos adversos asociados a la administración de los mismos. En cuanto a la aspirina, en términos generales no está recomendada en población pediátrica. Algunos estudios sugieren esta misma asociación con el ibuprofeno, aunque los estudios pues en general no muestran los mismos resultados, sobre todo por la asociación con el síndrome de Reye. Aspirina solamente pues, indicada y descrita en pacientes en dolor postoperatorio, pacientes con artritis reumatoide infantil, a dosis de 75-90 miligramos kilogramo día, pero siempre solicita monitorizar estrictamente los signos de salicilismo, letargia, labilidad emocional, tinnitus o hipernea, y realizar un monitoreo estricto con una función hepática en caso de optar por esta opción. En cuanto al ibuprofeno,
Es pues dentro de los antiinflamatorios no esteroideos el más estudiado en niños. La FDA lo recomienda en general en niños de más de 3 meses a una dosis entre los 3 meses y los 12 años de edad de 5 a 10 miligramos kilogramo a un intervalo de cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 40 miligramos kilogramo día o 1200 miligramos al día en general. Este también pues con un metabolismo hepático por la citocromo CYP12-9 y pueden cursar de forma asociada con reacciones adversas en piel, rash, reacciones severas, lesiones renales agudas, gastritis, y hay descrito en algunos artículos y en la literatura algunos casos de exacerbación de asma. Sin embargo, los seguimientos más largos muestran que esto no es estadísticamente significativo en el momento, por lo que es una opción bastante recomendada. El diclofenaco es un antiinflamatorio, digamos, de características similares al acetaminofén, con un muy buen umbral del dolor. Sin embargo, con un umbral o una actividad más bien analgésica mucho superior al ibuprofeno. Se puede administrar de forma oral, endovenosa o intramuscular. Las dosis van de 0,3 miligramo kilogramo de forma endovenosa, oral 1 miligramo kilo, y se recomienda en un intervalo de cada 8 a 12 horas, máximo cada 8 horas, teniendo en cuenta la dosis máxima, que en pacientes menores de 60 kilogramos se recomienda no más de 3 miligramos kilogramo al día, y mayores a 60 kilogramos no más de 150 miligramos al día. Dentro de los eventos adversos está descrito un ligero aumento del riesgo de sangrado perioperatorio. Sin embargo, tampoco es significativo y se describe más con otro tipo de medicamentos por inhibición de la actividad plaquetaria. En cuanto al ketorolaco, es un excelente analgésico y dentro de los últimos años, pues digamos, un muy buen antiinflamatorio, sobre todo en el postoperatorio inmediato, en el momento inicial. Inclusive los estudios lo que más describen es que en pacientes que son manejados con anestesia regional o con, pues digamos, anestesia y analgesia con bloqueos regionales, al momento, unas 3 a 4 horas posterior a la finalización del procedimiento, se recomienda una dosis única de ketorolaco para mantenimiento de la analgesia brindada por el bloqueo. La dosis recomendada en pacientes menores de 60 kilogramos de 0,5 miligramos kilo, en mayores de 60 una dosis de una ampolla única de 30 miligramos por administración endovenosa de intervalos de 6 a 8 horas. Siempre tener en cuenta que en estos pacientes, sí, por la inhibición del ketorolaco de la actividad plaquetaria, pues se debe vigilar el riesgo de sangrado. Está descrito sobre todo complicaciones y un riesgo aumentado de sangrado en perioperatorios de adenoamigdalectomías. No se ha descrito complicaciones en postoperatorios de procedimientos ortopédicos. Eh, Así como hay algunas descripciones y asociaciones con un retardo en la no unión o en la consolidación por su mecanismo antiinflamatorio. Sin embargo, todos los estudios han mostrado que no hay, pues digamos, hasta ahora ningún desenlace de este tipo con el uso con ketorolaco. Y pues por lo general son dosis únicas y por periodos cortos de tiempo, por lo que está indicado de forma adecuada. La dipirona, como analgésico y antipirético, un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 3, está recomendada una dosis de 30 a 50 miligramos kilo, un intervalo también de cada 6 a 8 horas, una dosis máxima de 150 miligramos kilo al día, y tener en cuenta como eventos adversos alteraciones hematológicas o granulocitosis. Sin embargo son raras. Y en el periodo pues, del postoperatorio inicial, en los primeros días, también está recomendado como un adecuado antiinflamatorio no esteroideo. Digamos que de estas familias, pues dentro de los que más utilizamos orales, el ibuprofeno o el diclofenaco y la dipirona, frecuentemente utilizada como antiinflamatorio no esteroideo en el postoperatorio. Como vemos, pues sin una significancia mayor de efectos adversos, por lo que estaría pues bien recomendada. En cuanto a los opioides, como mencionamos inicialmente y de acuerdo a nuestra clasificación o al manejo más bien de la analgesia multimodal, están recomendados en dolores moderados o severos. Tener en cuenta que también tienen un metabolismo hepático por estas dos enzimas, el citocromo CYP2D6 y la CYP3A4, por lo que inicialmente ellos recomiendan iniciarlo por vía oral, presentan menores efectos adversos. Endovenoso solo si son pacientes con síndromes de malabsorción o incapacidad para tolerar la vía oral, como infecciones gastrointestinales o por el mismo postoperatorio. Los opioides de liberación inmediata se ordenan cada 3 a 4 horas para evitar eventos adversos con frecuencia. Y sin embargo, sí recomiendan en pacientes que nunca hayan recibido una dosis inicial de opioides, que la dosis inicial sea con morfina o con hidromorfona, ya sea oral o endovenosa, antes que recibir otro tipo de opioide. No se recomienda en términos generales iniciar fentanil, y digamos que en términos generales vamos a discutirlo en un momento en la charla, pero el fentanil no está recomendado como uno de los opioides en el postoperatorio. La recomendación general es que su uso se debe desmontar máximo a los 7 días, con un descenso progresivo de un 10 a 20% de las dosis diarias.
en las dosis recomendadas pues, de opioides en estos pacientes. Y está descrita esta escala para identificar los síntomas digamos, al retiro progresivo de los opioides y cursan con los síntomas de abstinencia, que es la escala de Watt 1 o la escala de retiro de los opioides. Básicamente vemos las preguntas, entonces si hay presencia o no de posiciones diarreicas, si hay presencia de vómito, temperaturas mayores a 37,8 grados, y en la evaluación de los 2 minutos preestímulo hay presencias de temblores, sudoración, movimientos no coordinados o repetitivos. En la evaluación de 1 minuto, un aumento o una alteración del tono muscular. Y en estos pacientes en los que básicamente la importancia de la escala es que si la escala con puntajes es menor a 3, como vemos, la escala puntúa en negativo o para cero, o sea que a menor resultado de la escala, pues es mejor el resultado, por lo que en pacientes con escalas menor a 3 se recomienda o se puede dar digamos, se puede prolongar hasta 5 días la terapia con opioides, empezando el destete. Sin embargo, en pacientes con escalas mayor o con una clasificación de la escala mayor a 3 se recomienda de forma progresiva iniciar el destete lo antes posible, que no sea un destete súbito, pero sí iniciarlo de forma progresiva. En cuanto a los opioides asociados o el uso de analgesia controlada por el paciente, se recomienda en pacientes mayores o igual a 6 años. Los estudios no tienen los mismos resultados o desenlaces en pacientes menores. Y esto, pues digamos que depende de la conciencia del paciente, la conciencia del control y la administración del medicamento. Y se deben evaluar parámetros a la hora de planear esta analgesia pues, controlada por el paciente de acuerdo a las dosis del bolo, al tiempo del bloqueo, a la dosis de infusión basal y poner en la mayoría del 80% de los pacientes se recomienda el uso de dosis límites de 2 horas, no dosis antes. En funciones basales, sumadas a las dosis pues, de rescate, se recomiendan en dolor posoperatorio para cirugías de corrección de escoliosis, en dolores severos por mucositis inducidas por quimioterapias o en crisis graves de anemia drepanocítica en términos generales. Eh, y básicamente tener en cuenta que pueden presentarse algunas fallas del sistema de analgesia controlada por el paciente, de la PSA, y dentro de las 4 o más frecuentemente descritas está que el paciente no presiona el botón por temor al uso de la analgesia a pesar de que presenta dolor, o el paciente que por el contrario presenta o presiona de forma excesiva el dolor, inclusive sin haber presentado un esbozo del dolor. Esto pues, digamos, se presenta con frecuencia en pacientes eufóricos, bajo efectos de opioides, ansiosos o con trastornos del sueño en el postoperatorio. Pacientes que a pesar de tener un inadecuado control del dolor o presentan un inadecuado control del dolor a pesar de un adecuado uso de la bomba, esto se presenta con frecuencia porque la dosis de infusión o embolo inicial puede ser muy baja o los intervalos están muy espaciados. Y en estos pacientes se debe considerar asesorar también o, digamos, indagar acerca de un dolor neuropático que requiera alguna intervención adicional a este nivel o ya la sobresedación, sobre todo relacionada con la sobredosis de los opioides. En términos generales, se recomienda pues, el retiro de esta bomba de analgesia asistida por el paciente y el descenso de los opioides entre 7 y los 14 días. Y en la medida que el paciente vaya tolerando la vía oral y haya un adecuado control del dolor, se recomienda lo que ellos mencionan como una PSA híbrida. Y es un descenso progresivo de las dosis de opioides acompañado de opioides de ser necesario, pues que van descendiendo también de forma progresiva, de forma oral, en caso de ser necesario. Entonces, ellos recomiendan bloqueos de la PSA la modalidad, digamos, más recomendada, bloqueos de cada 6 minutos, ya tenga o no infusión de base el paciente, y realizar una evaluación diaria del dolor y del funcionamiento de la PSA. Si el paciente tiene un adecuado control del dolor y ya puede iniciar medicamentos orales, se pasa a esta PSA híbrida, se inicia con opioides orales, recomiendan cada 4 horas, y de esta manera aumentar los intervalos a cada 15 minutos retirando la dosis de infusión basal de la analgesia por PSA. No se ajusta hasta que haga una evaluación de al menos cada 2 horas de las dosis. Y si el paciente persiste con un adecuado control del dolor, ahí se realiza un paso a opioides orales por completo. Si el paciente, sí, pues sin retirar como tal el catéter, si el paciente tolera la analgesia o la analgesia suficiente con opioides orales cada 4 a 6 horas para control basal del dolor, en este punto se recomienda detener la PSA, retirar el catéter y realizar un descenso progresivo de los opioides, idealmente pues evaluando la respuesta al dolor cada 2 horas,
para descartar presencias de crisis de dolor que requieran rescates adicionales. Y si en este punto el dolor es aún controlado, pero se requieren aún opioides orales, se considera pues pasar estos opioides orales a dosis pues basales menores sin dosis de rescate cada 4 a 6 horas, y pues recomendaciones ya de analgesia asociada concomitante como mencionamos con acetaminofén, con antiinflamatorios no esteroideos hasta un destete progresivo y completo de los opioides. Esto pues digamos que como de tabla descrita dentro de los diferentes opioides que utilizamos a diario y dentro de los diferentes artículos y los textos mencionados en cuanto a equivalencia, potencia y menor riesgo de efectos adversos y de complicaciones asociadas, lo que más descrito utilizamos nosotros estaría a nivel oral empezar con morfina y hidromorfona, como mencionamos, sobre todo en pacientes que como ellos mencionan son pues no han recibido nunca un opioide antes. Ellos dicen que son pacientes limpios de opioides. En estos pacientes se recomienda, de ser posible, iniciar morfina o hidromorfona de forma oral, si no de forma endovenosa, en coadyuvancia con una PCA de ser posible, y tener en cuenta que el tramadol, si bien es uno de los opioides o herramientas orales que frecuentemente utilizamos, tiene unas indicaciones y más bien unas contraindicaciones claras. Esta es la dosis puede ser recomendada, pero como ya vamos a mencionar, no es recomendado a ciertos rangos de edad con indicaciones específicas. Entonces, en cuanto al tramadol, como mencionábamos, hay un comunicado de FEA del 2017 aún vigente en cuanto a la codeína y el tramadol, en la que se contraindica y no se recomienda su uso en niños menores de 12 años, em, en niños y adolescentes en postoperatorio de adenoidectomías o en cirugías con alto riesgo de sangrado, en adolescentes obesos o que tengan enfermedad pulmonares severas o riesgo de apnea del sueño, y en madres que estén lactando. Esto por alteraciones genotípicas en la enzima citocromo CYP2D6, sumado a que pueden cursar con síndromes de extrapiramidalismo ocasionalmente descritos que aumentan también el riesgo de su uso. Por lo que simplemente, y pues de ser utilizado solamente en pacientes mayores de 12 años idealmente. En cuanto a la ketamina, es un antagonista de los receptores NMDA o receptores de glutamato, y estaría dentro del grupo de los coadyuvantes, como describimos inicialmente. Pues digamos, su función principal es que es un ahorrador limitado de opioides, por lo que disminuye el riesgo de efectos adversos con opioides, inclusive a dosis mayores, y previene la sensibilización central e hiperalgesia de estos mismos, por lo que previene también el riesgo de que sean potencialmente adictivos. Se recomiendan infusiones de 2 a 4 microgramos kilogramo hora, y pues tener en cuenta que son pacientes que pueden cursar de forma asociada con mareo o con sedación. Sin embargo, estos tipos de eventos adversos o que cursen con reacciones de emergencia es realmente poco frecuente a estas dosis, que son dosis muy bajas y son simplemente como coadyuvante, como habíamos mencionado, al resto de la terapia analgésica, puntualmente la terapia opioide que haya sido seleccionada. En cuanto a la lidocaína, em, tener en cuenta, pues, o este estudio más bien, que evaluó 66 pacientes durante 6 meses, en un periodo de tiempo de 6 meses a 6 años, de analgesia postoperatoria, un estudio aleatorizado ciego, y tenía dos grupos: el grupo control, que se le brindaba un placebo con solución salina, y el grupo de lidocaína, que se le brindaba una infusión de lidocaína al 1%, con un bolo de 1 mg/kg, y posteriormente una infusión o una dosis, perdón, de 1,5 mg/kg, desde que iniciaba la intubación hasta la extubación. Y si bien estos pacientes sí mostraron un descenso en la escala FLAX para evaluación del dolor, con una mejoría considerable del dolor, en cuanto a analgesia de rescate, en el momento del dolor postoperatorio agudo, no redujo como tal la cantidad de dosis analgésicas requeridas, por lo que pues está ese balance. Como vemos en la imagen, sí hay un descenso considerable en las primeras horas en el dolor postoperatorio agudo y se recomienda como coadyuvante, pero no de forma única. En cuanto a los antineuropáticos, están descritos pues puntualmente en casos de dolor neuropático, pacientes que tengan un riesgo de desarrollar este dolor, pacientes quemados con daño neurológico descrito intraquirúrgico, y descrito inicialmente el manejo solamente con gabapentina a dosis de 5 miligramos kilo, la pregabalina en pacientes que no toleran la gabapentina, pero tener en cuenta que esta se recomienda a dosis más bajas, 3,5 miligramos kilogramo al día, dividido en dosis más espaciadas, recomiendan cada 8 horas. Y pues esto por el efecto adverso de mareos y náuseas que se presenta de forma más predominante con la pregabalina.
En cuanto a la selección pues, de analgesia concomitante y las diferentes técnicas descritas, vamos a mencionar algo de analgesia neuroaxial y ya como tal de bloqueos regionales. Entonces, en cuanto a la analgesia neuroaxial, está descrita la analgesia epidural analgésica. Los estudios muestran superioridad con estos bloqueos o con la analgesia neuroaxial que con la analgesia oral o la terapia sistémica por sí sola. Em, pero no debe ser recomendado de uso sistemático el opioide epidural, máximo de ser utilizado por un periodo de 4 a 5 días, no recomiendan dosis adicionales o más bien un periodo mayor, de mayor duración. Como lo recomienda, es una dosis inicial de carga de opioide que se da a las 6 de la mañana, posteriormente se continúa la transición epidural a las 3 horas si el opioide fue bien tolerado y el dolor está bien controlado. Y de ser un paciente con un dolor bien controlado, con adecuada tolerancia a los opioides, pensar en este punto, en el inicio de opioides orales, suspender la infusión epidural, administrar una segunda dosis de opioide oral hacia las 9 de la mañana, más o menos a las 3 horas, en este caso transiciones cada 3 horas, y si el dolor sigue bien controlado, una adecuada tolerancia a los opioides, remover este catéter epidural hacia el mediodía, administrar una nueva dosis de opioides orales y en este punto el paciente podría continuar con terapia de opioide oral cada 4 horas hasta que se logre un control adecuado del dolor y podamos lograr un destete completo de los opioides e inicio de acetaminofén y terapias con antiinflamatorios no esteroideos. Este estudio que evaluó 47 pacientes, un grupo con anestesia epidural con ropivacaína versus un grupo sin anestesia epidural o sin un bloqueo neuroaxial. Con ese protocolo, un BOE inicial de 0.2 cc por kilogramo de infusión hasta 0 y después de 0.15 cada hora. Y los desenlaces en cuanto a la misma escala FLACS revisada, que como mencionamos la escala cognitiva con mayor evidencia en el postoperatorio, solo mostraba diferencias significativas en cuanto a dolor postoperatorio en cuanto a las primeras 30 minutos a las 6 horas, pero este dolor se equiparaba a las 48 horas y es en este punto y en este primer intervalo del dolor donde este tipo de intervenciones tiene algún impacto en el paciente en el postoperatorio inmediato. Ya por otra parte, como tal, con advenimiento en cuanto a la anestesia regional y el bloqueo regional, diferentes estudios pues evaluados, pero en términos generales todos llegan a la misma conclusión y es que la anestesia regional no solo permite una disminución en el consumo de opioides en el postoperatorio, sino que esto sí permite una disminución en las diferentes escalas de dolor evaluadas en todos los estudios hasta por 48 horas. Este estudio puntual, que es un metaanálisis en donde revisaron 40 de los estudios con criterios de inclusión para evaluar la respuesta a anestesia regional en el postoperatorio de cirugía de pacientes pediátricos, recopiló 2.408 pacientes y como mencionábamos, una reducción considerable de escalas del dolor hasta en 48 horas postoperatorios, un descenso considerable en el consumo acumulado de opioides y en diferentes procedimientos quirúrgicos que iban desde apendicectomías, colecistectomías, procedimientos abdominales hasta cirugías ortopédicas. Y de allí pues la relevancia del advenimiento del uso de anestesia regional hoy día. Y en este estudio llegaron a la conclusión de que estos 2.408 pacientes incluidos en el metaanálisis no tuvieron adicionalmente ningún tipo de complicación atribuible a la anestesia regional, ya sea por su toxicidad sistémica o secuelas neurológicas, lo que brinda un mayor pues, control o una mayor seguridad a la hora de indicar la anestesia regional, tanto para el control postoperatorio del dolor, como pues desenlaces como vemos concomitantes como el descenso en el consumo de opioides. Dentro de estas técnicas pues está descrita la analgesia caudal y ya los bloqueos regionales puntuales. Esta analgesia caudal recomiendan que sea un procedimiento infradiafragmático a esta dosis de medicamento 0,05 cc kilogramos teniendo en cuenta el dermatoma a bloquear con bupivacaína y lo que han mostrado es que el uso de clonidina o dexmetomidina, que también es más, inclusive más selectiva que la clonidina, prolonga el tiempo de la analgesia, disminuye el riesgo de crisis de dolor con la analgesia caudal, por lo que está recomendada de forma concomitante en casos de que sean cirugías mayores o pacientes con un alto riesgo de dolor. En cuanto a anestésicos tópicos, esto pues ya puntualmente muy descrito en pacientes con lesiones sobre todo de tejidos blandos, lesiones en piel, pacientes quemados,
o con compromiso de la dermis y la epidermis que generen un dolor agudo en cuanto a las capas de la piel. Están descritas pues diferentes mezclas como vemos ahí, lidocaína con epinefrina, lidocaína con prilocaína, pero en términos generales pues como vemos simplemente en heridas abiertas. El efecto pues de estos es que van a causar un efecto vasoconstrictor que puede durar, dependiendo del medicamento, de 30 a 60 minutos. Las mezclas pues más grandes no duran más de esto, hasta una hora es lo máximo descrito, y pues tenerlos presentes en estos pacientes con heridas abiertas o lesiones en piel. Y pues a manera de resumen, en cuanto al manejo farmacológico, y como veníamos hablando pues más de nuestra escalera, entonces tener en cuenta que si bien nuestro pilar va a ser el acetaminofén, como vemos en la imagen para dolor moderado, al usarlo como monoterapia, pues en pacientes con un dolor moderado a severo o un dolor leve a moderado se debe administrar de forma concomitante con otras terapias. Tener en cuenta, digamos, esto que mencionamos en algún momento previo, y es que el ketorolaco, aunque no hay estudios que soporten esto y es más por su mecanismo de acción, hay un riesgo, pues, o una sospecha de riesgo de que haya una disminución o un retraso en la consolidación en las osteotomías, por lo que sí se recomienda no se utilice, pero sí solamente en el dolor posoperatorio agudo y unas dosis iniciales de máximo hasta 3 días. Hay un riesgo asociado también de broncoespasmo, falla renal aguda o disfunción plaquetaria. Em, y en términos generales, teniendo en cuenta esto, como mencionábamos en la escala, entonces se recomienda en dolor leve ir con medicamentos inicialmente acetaminofén, dosis iniciales de rescate de ketorolaco o diclofenaco en procedimientos quirúrgicos menores, y ahí ya nos escalaríamos a terapia opioide en dolores de leves a moderados, empezando de acuerdo pues en pacientes mayores a 12 años con la recomendación de codeína o tramadol. Em, Ellos se recomiendan más la codeína en pacientes neonatos y en niños menores que tienen una susceptibilidad a la hipoventilación, por lo que la recomendación en este punto sería tolerancia a la vía oral, terapia opioide, codeína en niños menores de 12 años, tramadol en niños mayores de 12 años. Ya en dolores moderados a severos iniciaríamos ya en terapias o con medicamentos combinados, inclusive el acetaminofén con codeína. Y en coadyuvancia con opioides, como recomendamos, pues el fentanil en términos generales no es ideal. Sin embargo, sí hay estudios que describen el uso de dosis únicas de fentanil intranasal en paciente que no tenga un acceso venoso y que no tenga tolerancia a la vía oral, a dosis únicas con muy buena respuesta pues en el dolor agudo. Y pues ya ahí recomendaríamos el uso en dolores moderados a severos de morfina o hidromorfona, ya sea en concomitancia con una bomba de analgesia controlada por el paciente. Y pues esta tabla que me pareció fundamental, sí, a la hora de las dosis de los analgésicos pues, más recomendados diariamente por nosotros, a la hora de las dosis, sobre todo tanto vía oral como endovenosa, y pues para realizar un cálculo adecuado diariamente para los pacientes. Adicional, pues simplemente a manera de comentario, decían pues en los diferentes estudios y en los diferentes artículos dos consideraciones puntuales. Una eran los pacientes con parálisis cerebral y otra eran los pacientes en procedimientos ortopédicos con fracturas o trauma agudo con alto riesgo de edema. Puntualmente hablaban de pacientes con fracturas, perdón, diaficiarias de tibia proximal o metafisiarias proximales de tibia y fracturas supracondilias, en las que se recomendaban a estos pacientes tratar en lo posible que la analgesia postoperatoria fuera simplemente con acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo por el riesgo de un síndrome compartimental y la evaluación de tratándose de pacientes que están inmovilizados, ya sea con una férula o con yesos cerrados. Por lo que recomendaban que para la evaluación y disminuir un riesgo de complicaciones asociadas a síndrome compartimental, de ser posible, no se usaran terapias adicionales. En cierta medida sí recomendaban el uso de terapia opioide, pero eran estos pacientes donde estaba pues la discusión de usar o no bloqueos regionales, y puntualmente en ellos no lo recomendaban de forma inicial tanto para la evaluación neurológica en el postoperatorio inmediato como para el seguimiento por un síndrome compartimental. Digamos, dicen que se requieren estudios adicionales que no hay evidencia significativa, pero en términos generales son los únicos pacientes en los que no se recomiendan los bloqueos regionales. Y en cuanto a la parálisis cerebral y la analgesia, tener en cuenta que estos pacientes a la hora de la toma de decisión de la analgesia postoperatoria pues van a estar impactados por una serie de factores adicionales. Son pacientes que van a estar malnutridos, desnutridos, deshidratados, con un riesgo mayor de daño hepático, renal y gastrointestinal, por lo que las dosis deben ser ajustadas.
son pacientes que requieren una adecuada hidratación del paciente antes y durante la administración de la analgesia postoperatoria, y tener en cuenta interacciones medicamentosas que van desde la carbamazepina o la fenitoína, sobre todo los anticonvulsivantes, por un incremento del riesgo de toxicidad con el acetaminofén, o en el riesgo de sangrado intra y postoperatorio en pacientes también con anticonvulsivantes como el ácido valproico. Y tener en cuenta que en pacientes en tratamiento con fenobarbital incrementa el efecto sedante de estos opioides, por lo que se deben considerar de usarse a dosis mucho menores. Y pues a manera de conclusiones, el manejo postoperatorio del dolor es dinámico, va variando en el tiempo, debe evaluarse tanto en el postoperatorio inmediato como en tiempos posteriores. Si bien hay múltiples escalas para evaluar el dolor, se debe escoger una según el tipo de paciente. Como mencionamos, pues las escalas en pacientes menores, la escala de Caras revisada es la más recomendada. En pacientes ya mayores, pero con compromiso cognitivo, de la escala de FLAC revisada, o en pacientes sin compromiso cognitivo, la escala de FLAC inicialmente descrita, son las que tienen mayores pues, resultados en cuanto a sensibilidad y evaluación del dolor. Siempre individualizando el paciente, siempre teniendo en cuenta el entorno del paciente, reconociendo pues los cambios fisiológicos del paciente. Siempre tener en cuenta también implementar las estrategias no farmacológicas que describimos de acuerdo a la edad del paciente, pero que primero no van a sumar ningún tipo de morbilidad y sí ayudan al control del dolor dentro de las primeras 24 horas. Eh, Tener en cuenta que si bien los opioides han sido pues satanizados y estigmatizados, a dosis adecuadas, de forma adecuada, son una estrategia ampliamente utilizada en niños y en dolores de moderados a severos, como mencionamos, son necesarios. Y esto en el marco de un marco de analgesia multimodal, donde se incluyan la analgesia y la anestesia regional, que como hemos venido mencionando, pues en los últimos estudios y tiempos sí han generado un impacto significativo en el descenso tanto de estancia hospitalaria, descenso de requerimiento de opioides en las 48 horas y un mucho mejor control del dolor en los pacientes. Y simplemente pues para recordar esta escala del dolor y la escala de manejo, en donde pacientes con dolor severo, opioides adyuvantes, analgésicos no opioides como acetaminofén y ibuprofeno en conjunto. En estos pacientes considerar si se utilizan opioides, usarlos en concomitancia con bombas o no de administración del paciente. Dolor moderado, analgésicos como el acetaminofén convencionales, no opioides como los antiinflamatorios no esteroideos, y opioides de acuerdo al control del dolor pensando en un destete progresivo. Y ya en dolor leve sí estará indicado solamente las combinaciones de acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos. Y pues estos fueron algunos de los artículos y la bibliografía revisada para la charla del día de hoy.